pasaba con la Iglesia Católica? ¿Qué otro nombre se le da a la Edad Media, jóvenes? ¿Se acuerdan? A la Edad Media también se le llama la etapa del... A ver, chicos, ¿qué también se le dice a la Edad Media? La etapa del... ¿Oscurantismo? Así es, la etapa del oscurantismo. ¿Por qué razón? Porque el dominio de la Iglesia Católica sobre la vida de los pobladores de Europa es muy fuerte, al punto que la Iglesia impone dogmas que no pueden ser rebatidas por nadie, ¿no es cierto? Entonces, la Iglesia Católica en la Edad Media va a tener dos herramientas importantes para tener poder. Uno de las herramientas va a ser las indulgencias, ¿no? ¿Se acuerdan qué eran las indulgencias? ¿Qué son las indulgencias, jóvenes? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan qué son las indulgencias? El pago por el perdón de los... ¿Chicos? ¿De los pecados? Así es. En el tiempo de la Edad Media, la Iglesia Católica tiene masificado que todos tienen que confesarse al sacerdote, ¿no es cierto? Y entre más importantes sean las personas, estamos hablando pues de señores feudales o de reyes, ellos se van a confesar con el alto clero, ¿no es cierto? No con un curita así de parroquia, no, se van a confesar con los cardenales, con los obispos, con los papas. ¿Y eso qué les va a dar a la iglesia? Les va a dar el poder pues de decirle, sé tu secreto, te puedo excomulgar, ¿no es cierto? Y decir, te voy a excomulgar, era pues como una sentencia de muerte, no para el cuerpo, sino para el alma, que era peor todavía, ¿no? Porque la excomulgación significaba que ya no podía ir a misa y por lo tanto no podía comulgar. Entonces esta era la amenaza que tenía la Iglesia Católica sobre la población. Y la otra herramienta, y claro, para el perdón de los pecados tienes que pagar, ¿no? Oro, joyas, propiedades, terrenos, etcétera, ¿no? Y por eso es que la Iglesia Católica va a ir acumulando una gran cantidad de capital producto de las indulgencias, ¿no? Y la otra herramienta que tiene la Iglesia Católica para ese entonces, la jerarquía de la Iglesia Católica, ¿no? Es el Tribunal de la Santa Inquisición, ¿no? ¿Qué cosa era el Tribunal de la Santa Inquisición? Pues era un tribunal que juzgaba a las personas que hacían cosas que iban en contra de lo que decía la Iglesia Católica, ¿no? Por ejemplo, fue juzgado Galileo Galilei, ya les he contado en la etapa de eso. Galileo Galilei terminó, pues, le perdonaron porque él trató de desmentirse, pero al final dijo, la Tierra no es redonda, pero gira, dijo, ¿no? Bueno. Y hubo otro que lo quemaron en la hoguera, ¿no? Un descubridor que más o menos como la teoría heliocéntrica, ¿no? Decía que en el universo habían varios sistemas, hablaba de sistemas en el universo. Y entonces lo quemaron vivo, pues a Bruno lo quemaron vivo, ¿no? Entonces esas cosas pasaban en el tiempo de la Edad Media y el predominio de la Iglesia, ¿para qué? Para que todo siga igual, que no cambie nada. Eso se llama el statu quo, ¿no es cierto? Si la Iglesia Católica tenía poder, la Iglesia Católica no quería que nada cambie para que no se altere el orden donde ellos están pues en la dominación completa, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué cosa es la Edad Media? Fácil, pues la Edad Media es un periodo de tiempo, un periodo histórico, ¿no? Que va desde el siglo V, ¿ya? Porque la caída del Imperio Romano de Occidente fue en 476 y llega hasta el siglo XV de nuestra era, porque en 1453, que es el siglo XV, cae el otro lado del imperio, ¿no es cierto? Esa es el concepto de lo que es Edad Media, ¿ya? Ahora, dice acá, la Edad Media tiene una delimitación eurocéntrica, y esa es una crítica que se hace a esta delimitación que tiene la Edad Media, basada, ¿no? en todos los hechos que tienen que ver con Europa, ¿no? Por ejemplo, acá les voy a mostrar, dice, periodos de la Edad Media. ¿Y qué vemos ahí? Edad Media temprana, Alta Edad Media y Baja Edad Media. Así está dividida la Edad Media en 3. Hay otros autores que dividen inclusive entre 4. Pero la mayoría usan esta división de 3, ¿no? Edad Media temprana, Alta Edad Media y la Baja Edad Media. En síntesis, ¿qué significa cada una de estas? La Edad Media temprana, jóvenes, es
cuando empieza la Edad Media, ¿no? Luego de la invasión de los ostrogodos con Odoacro del Imperio Romano de Occidente, ¿no? Odoacro como algo así como que él rompe la barrera para poder ingresar al Imperio Romano, ¿no? Se rompe la barrera y a partir de Odoacro van a ingresar a ese territorio otros grupos bárbaros, ¿no? Los hunos, los suevos, los vándalos, los visigodos, los sajones, etc. Porque se abre la puerta para todas las invasiones bárbaras. Y luego esos grupos bárbaros se van a ir asentando, ¿ya? Se van a ir asentando. Por ejemplo, los francos se asientan en las Galias, que hoy día se llama Francia, en relación pues a los francos, ¿no es cierto? Y así podemos nombrar varias cosas. En esa etapa, es uno de estos reinos, que es justamente el reino franco, se va a consolidar en uno de los más fuertes y va a llegar a ser un imperio, el imperio carolingio, ¿ya? Los francos, que eran bárbaros antes, ahora son un reino y con Carlomagno van a llegar a ser un imperio, ¿de acuerdo? Eso es lo que pasa en Occidente, la parte que ha sido pues invadida, ¿no es cierto? El otro lado, Oriente, que todavía permanece en dominio de Roma, o de lo que queda de Roma, por decir así, porque están en Constantinopla. Constantinopla es la nueva capital de ese pedazo de territorio que no ha sido invadido aún por los bárbaros, ¿no? Pero va a llegar a ser invadido al final, ya saben ustedes, por los otomanos, o maometanos, o turcos, como le llaman, ¿no? 1453, ahí va a terminar. El imperio bizantino se puede decir que es el imperio que en esta etapa va a estar pues desde que comienza la Edad Media hasta que termina la Edad Media, es decir, el imperio bizantino o el imperio romano de Oriente va a estar como 1000 años ahí en existencia, sobrevivencia, a un sinfín de ataques que van a tener también, ¿no? Hasta que al final caen, pues, como siempre decimos, todo tiene su final, nada dura para siempre, ¿no es cierto? Alta Edad Media. La Alta Edad Media es cuando ya se han consolidado las características pues, de la Edad Media. Ahora surgen los feudos, ¿no? Los feudos, ¿qué son los feudos? Son extensiones territoriales enormes que pueden ser marcas, condados, ducados, ¿no es cierto? Y el dueño de esos feudos es un señor, por eso se habla de señoríos, ¿ya? Y este señor feudal es el que tiene pues la propiedad de la tierra, la propiedad de los molinos, la propiedad de los puentes, etcétera, etcétera. Y al villano, que es el siervo que trabaja en estos territorios, le cobra todo, le cobra porque trabaja la tierra, le cobra porque muele los granos en el molino, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, también en esta etapa se dan las cruzadas. ¿Qué son las cruzadas? Son expediciones ya que la Iglesia Católica, con ayuda de varios reinos, entre ellos el reino germánico, van a emprender para recuperar Tierra Santa. Dicen, ¿no? ¿Qué cosa es Tierra Santa? Tierra Santa es ese lugar donde vivió Cristo y donde se supone pues que estaban sus restos, ¿no? Estamos hablando de Jerusalén, ¿ya? Que la vez pasada ya les he comentado, en Jerusalén al día de hoy hay 3 religiones muy fuertes del mundo. Está la religión musulmana, que tiene un templo ahí, está la religión católica, que tiene un templo ahí en la misma ciudad, y está la religión judía, que no cree en Cristo y que también tiene un templo importante. Entonces, esas 3 religiones están viviendo en la misma ciudad y eso es bien complicado, ¿no es cierto? Muy bien. Eso pasa en la Alta Edad Media. La Iglesia Católica ha logrado posicionarse y tiene el poder mayor que los reyes, inclusive, ¿no es cierto? Luego va a haber la formación del Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Qué cosa es eso del Sacro Imperio Romano Germánico? Bueno, ese imperio carolingio que se formó con Carlomagno y que antes era el reino franco, que era un grupo bárbaro al inicio, ¿no? Se han asentado y se han dado cuenta que pueden aliarse con la Iglesia Católica, con la jerarquía de la Iglesia Católica y se alían con el Papa, ¿no? Entonces el Papa León III lo va a nombrar a él emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. O sea, se va a crear un imperio más o menos así como para reemplazar el imperio que había caído pues en el año 476, el del occidente, ¿no? O sea, es un intento de recuperar la gloria del pasado, ¿de acuerdo? No va a durar mucho tiempo, dura mayormente la duración de este Sacro Imperio Romano Germánico va a durar pues
los últimos años de reinado de Carlomagno, ¿no? Y después de que se va Carlomagno ya esto comienza a decaer. Dice hay ausencia de comercio, ciudad, moneda, porque las cosas están centralizadas alrededor de los castillos feudales, ¿no? Ahí vemos una imagen de un castillo feudal. El castillo feudal pues tenía toda la seguridad necesaria para que cuando vinieran las invasiones de los bárbaros, porque seguía habiendo invasiones bárbaros aún en la Alta Edad Media, todavía habían algunos grupos bárbaros que seguían intentando saquear, robar o apropiarse de territorios, ¿no? Entonces, estos castillos feudales son unas fortalezas donde la gente pues puede ir corriendo a resguardarse y evitar pues que los maten, los violen y les roben sus pertenencias más preciadas, ¿no? Luego la Baja Edad Media, que es ya el declive de este sistema económico, político, social que se había formado en la Edad Media, donde estaba la cabeza, pues el señor feudal, los reyes y la Iglesia Católica, ¿no? ¿Por qué? Porque va a empezar a generarse aquí un renacimiento urbano y comercial, dice, ¿no? Siempre les he comentado que detrás de todo cambio en la historia siempre vamos a encontrar una razón económica, ¿ya? Por lo general va a ser así. Entonces, a eso se le suma, pues, que en 1453 cae Constantinopla, ¿ya? Cae Constantinopla, finalmente Constantinopla termina cayendo, pues, con los turcos maometanos, ¿no? Y hay otra situación en ese tiempo que es la Guerra de los 100 años. ¿Qué cosa es la Guerra de 100 años? Una guerra que duró 116 años en realidad, ¿no? La guerra entre Francia e Inglaterra, los eternos enemigos por muchos años allí, ¿de acuerdo? Vamos a ver cuáles son las características de la Edad Media. La Edad Media dice, en lo económico va a haber un tránsito de una sociedad esclavista a una sociedad feudal, porque lo que ya les he explicado de los señores feudales, ¿no es cierto? La sociedad se define en estamentos, es clasista. El poder está concentrado en Roma, pero pasa a disgregarse a pequeños reinos y ciudades-estado. O sea, ¿quiénes van a tener poder? Estos señores feudales, ¿no? O los reinos o las ciudades-estado, pero ya no va a ser pues como antes, ¿no? O sea, va a ir, es como que el poder se desconcentra, ¿no es cierto? En el plano ideológico, ya saben ustedes, la Iglesia Católica, el teocentrismo. ¿Qué cosa es el teocentrismo? Es que todo gira alrededor a Dios, ¿de acuerdo? La Iglesia Católica dice arquitectura dedicada a las cosas de Dios, capillas, parroquias, ¿no? En pintura, pintar ángeles, querubines, santos y todo lo que tenga que ver con Dios. El arte, la literatura, todo estaba dirigido a Dios, 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 Dios. Y el hombre estaba muy de un lado, ¿no? O sea, había una exageración en esto de la devoción hacia Dios, al punto que se olvidaban de los seres humanos, ¿no? Por eso es que en la Edad Media también vamos a hablar del oscurantismo, porque esto está asociado pues a cuestiones un poco no tan positivas, ¿no? Como por ejemplo el feudalismo, el aislamiento europeo, el atraso cultural y técnico, una población ignorante. Obvio, pues si hay un atraso cultural y técnico, estamos hablando que en esos tiempos la educación no la da el Estado, ¿no? El Estado no te da educación en ese tiempo. Y si la gente quería estudiar entonces, era gente que tenía dinero y podían pagar profesores, ¿no es cierto? Que podían pagar, en ese tiempo les llamaban pedagogos, ¿no? O podían asistir también a las escuelas que los conventos o las órdenes religiosas habían creado en sus claustros, ¿no? Pero esa era pues para la gente de la élite, no era para los pobres, no. Ahora no tiene dinero, no tiene para pagar, entonces no tiene derecho a la educación. Así era entonces, ¿de acuerdo? Entonces, esa situación de ignorancia, de atraso cultural, también tiene que ver con el tema de la salubridad, ¿no? Y en este tiempo van a surgir epidemias, por ejemplo, la más grave para entonces va a ser la peste bubónica, ¿ya? La peste bubónica que en gran medida ha sido difundida por las ratas europeas. ¿Por qué hago diferencia de rata europea? Porque hay ratas europeas y ratas americanas, ¿ya? Entonces, eso es lo que a veces yo les digo a mis alumnos. Cuando los europeos conquistaron América, trajeron muchas cosas buenas que hay que valorar. Perfecto. Como que también trajeron cosas malas, ¿no? Pero también América le ha servido a Europa para dos cosas. O sea, América ha salvado a Europa
de dos terribles cosas, ¿no? Una ha sido las hambrunas, ¿ya? De América sale la papa y sale el maíz a Europa, que va a facilitar mucho que la gente, pues, pueda sobrevivir las hambrunas, ¿de acuerdo? Entonces, por ahí ya tenemos un punto. El otro punto, jóvenes, es cuando esto de las ratas, por eso les llaman ratas americanas, ratas europeas. ¿En qué sentido? Que las ratas americanas, cuando vienen los viajes, pues los primeros viajes de los europeos, de Colón y todos los que vinieron por acá, estuvieron meses, ¿no es cierto? No es que vinieron un día y ya se fueron al día siguiente, no. Entonces, también viajaron las ratas sudamericanas en esos barcos, ¿ya? Y se fueron a Europa. Suerte para ellos, ¿por qué? Porque las ratas sudamericanas tienen un gen que es dominante sobre el gen de las ratas europeas, que elimina al gen que produce, pues, y transporta la peste bubónica, ¿ya? Eso es una investigación que se ha hecho recién hace unos años, se ha descubierto y se ha confirmado eso, ¿no? Que la rata sudamericana no tiene ese gen que transmite la peste bubónica. Entonces, los europeos podrán decir lo que quieran, que la peste bubónica se acabó porque fueron más limpios, bueno, dudo, ¿no? La investigación dice que es la rata sudamericana la que ha salvado a Europa de las pestes bubónicas, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Guerras, invasiones, ¿no? Las cruzadas, todo era guerra, pues por cualquier cosa peleaban los reinos, ¿no? Y también obviamente está el sometimiento de casi todas las instituciones a los designios de la Iglesia Católica, ¿no? ¿Quién se va a oponer a la Iglesia Católica? Dios mío, me mandan al tribunal de la Santa Inquisición, me queman. A las mujeres, la Santa Inquisición quemaba a las mujeres, ¿no? A los varones también los quemaba a algunos, pero mayormente a los varones les daban a tomar veneno. O sea, les daban un veneno y ellos tenían que consumirlo, ¿no? Bueno, eran más magnánimos con los varones, con las mujeres, porque imagínense que a uno lo quema en vivo es lo más horroroso que puede haber. Vamos a hablar ahora de los bárbaros. ¿Quiénes son los bárbaros? Los bárbaros es un nombre que los romanos les ponen a todos aquellos pueblos extranjeros que vienen mayormente de Asia, de origen asiático, ¿ya? Por ejemplo, Atila el Huno viene pues de lo que es la zona de la Mongolia en Asia, ¿de acuerdo? Y todos los demás, todos los godos, visigodos, ostrogodos, los francos, los suevos, los vándalos, todos esos grupos vienen en su mayoría de una región que hoy en día se llama Alemania, pero que ahí estaban asentados esperando poder en algún momento ingresar al Imperio Romano, ¿no es cierto? ¿Y de dónde procedieron ellos? Ellos vinieron de lo que antes era pues la zona de la India, algunos, o lo que conocemos también como Próximo Oriente, otros grupos vinieron de ahí, ¿no? De la zona de Medio Oriente, Cercano Oriente y otros de la India. Por eso es que se le llama grupos indoeuropeos asentados en la zona de la Germania, ¿de acuerdo? Un montón de grupos, ¿eh? Un montón, no eran unos cuantos. Nosotros vamos a hablar de 4 ahorita. Los hunos, porque Atila el Huno era el más famoso, ¿no es cierto? Que decía, donde pasa Atila no crece ni la hierba, porque Atila era pues el bárbaro más bárbaro, ¿no? Mataba, violaba, quemaba, o sea, los pueblos por donde él pasaba no había forma de recuperarlos, ¿de acuerdo? Y luego están los visigodos con Eurico, los francos con Carlomagno, los otros. A ver, vamos a ver, acá un poquito más ampliado. Los visigodos, ¿de dónde vienen? Vienen de Tracia, Rumanía, y han llegado a invadir y se han asentado mayormente en la Hispania. ¿Qué cosa es la Hispania? Ese territorio que quedaba pues en la península ibérica, lo que hoy en día es España y Portugal, ¿de acuerdo? Entonces, ¿hasta cuándo se quedan ahí los visigodos? Se quedan hasta el año 711, ¿ya? 711. ¿Por qué? Porque vienen los musulmanes, ¿ya? Los árabes o moros, como le llaman los españoles también, y se va a librar una batalla ahí, que es la batalla de Guadalete, y van a vencer al visigodo que estaba entonces, que era Rodrigo, ¿ya? Y van a ser sacados, o sea, los bárbaros que vinieron a invadir ahora van a ser invadidos por otros bárbaros, ¿de acuerdo? Y los hunos con Atila, ellos vienen de la Mongolia, ya hemos dicho, son nómades, arrasan las ciudades, saquean, violan, esclavizan, venden esclavos.
Pero muere Atila y los hunos desaparecen. Bueno, no se sabe si se regresaron a su tierra, se disgregaron, se dispersaron, pero ya como grupo bárbaro desaparecen de Europa, ¿de acuerdo? Los francos sí se asientan en las Galias, que hoy es Francia, ¿no? ¿De dónde vienen ellos? Ellos venían pues de la zona del Rin, que hoy en día es Alemania. El Rin es un río. Y los francos son importantes en la historia, inclusive también de América, podríamos decir, ¿no? Porque hoy en día, por ejemplo, si Carlos Martel, que era uno de los jefes de los francos, ¿no? No hubiese ganado en la batalla de Poitiers a los musulmanes, hoy en día acá en el Perú estaríamos viviendo la religión musulmana y no la católica, ¿ya? Porque la batalla de Poitiers significó la defensa de la religión católica y del cristianismo en Europa, porque los musulmanes venían pues con la religión de Alá, ¿no? Y estaban avanzando y expandiéndose de manera muy, muy notoria. Martel los va a frenar. Por eso es que este hecho de la batalla de Poitiers cambia la historia en cuanto a la religión que profesamos, ¿de acuerdo? Y después el nieto de Carlos Martel, que es Carlos Magno, va a ser pues el emperador del Sacro Imperio Romano que hemos mencionado hace un ratito, ¿no? Y el otro es Odoacro. Odoacro, ¿por qué es conocido en la historia? Porque él es el que invade pues el Imperio Romano de Occidente en el año 476. Por eso se lo conoce a Odoacro, ¿ya? Es el que logra penetrar el imperio romano y invaden uno de los lados. Y con eso empieza pues la Edad Media, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué más? Características de los pueblos bárbaros tenemos en la separata, la vamos a una lectura rápida, dice tribus germánicas indoeuropeas, ya les he dicho de dónde vienen, pueblos nómades, no conocían la escritura, bueno, la conocían pero no la practicaban en todo caso, destruían ciudades, eran politeístas, y fíjense esto de acá abajo, dice, el derecho era costumbrista, ¿ya? Son los bárbaros los que van a traer algunas costumbres, ¿no? Por ejemplo, dice el vergel. ¿Qué cosa es el vergel? Es el pago por una ofensa, ¿no? Lo que hemos dicho, esto de las indulgencias, debe tener su origen ahí. Y también las ordalías, que son los juicios de Dios, que sería pues la antesala de lo que son los juicios del Tribunal de la Santa Inquisición, ¿no? Entonces, por ahí vamos encontrando esa relación. Acá les he puesto un mapita, jóvenes, un mapita de lo que fue pues la llegada de los pueblos bárbaros, ¿no? Ahí les he puesto con rutas, bueno, he escogido un mapita, no lo he hecho yo, lo he sacado de internet. Y la línea anaranjada es la llegada de los hunos, desde dónde vinieron los hunos, ¿no? Y los otros grupos, como ustedes ven, están mayormente asentados en el territorio que hoy día es Alemania, ahí están los suevos, los francos, los vanos esperando poder ingresar y lo logran, ¿no? El primero que ingresa va a ser los ostrogodos a Italia, ya hemos dicho. Y ahí fíjense la línea roja, por ejemplo, que son los visigodos que llegan pues a España, ¿no? Entonces, España como que tiene origen de visigodos, también origen de moros, musulmanes, o sea, esa España que nos ha conquistado no vino pues una raza pura tampoco por acá, ¿no? Ellos ya estaban mezclados con otras invasiones que habían experimentado. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro? Chicos, ¿alguna pregunta? Vale. Excelente, me gusta cuando me dicen eso, pero también me gusta cuando me preguntan, me encanta que me pregunten. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Esta diapositiva es un mapita que les he puesto, el que quiera revisar más o menos dónde se han instalado pues estos pueblos. Ahí están viendo los ostrogodos en Italia, los visigodos en España, los francos en el territorio que era parte de Alemania y de hoy, ¿no? Y Francia, y en lo que es Inglaterra, varios pueblos han entrado ahí, ¿no? Los anglos, los sajones, los britanios, han entrado los escotos, los pictos, ¿no? Los británicos por eso le dan pues el nombre Gran Bretaña, ¿no? Y anglosajona, pues dice la cultura anglosajona, que es la cultura inglesa, ¿no es cierto? Hemos hablado, cuando hemos estado hablando de los periodos de la Edad Media, hemos hablado de Imperio Bizantino, Imperio Carolino. ¿Qué cosa es eso? Ya saben ustedes que Imperio Bizantino es lo mismo que Imperio Romano de Oriente, ¿no es cierto? Este Imperio Bizantino, ¿cómo se originó? Acuérdense que el emperador romano, Teodosio I, no pudo gobernar pues tremendo territorio, estaba un poco complicada, la cosa era un territorio demasiado grande, entonces se le va a ocurrir la idea genial de partir el imperio en dos.
Entonces, en vida, ¿no? ¿En qué año? El año 395, Teodosio todavía estaba vivo. Entonces le dice a un hijo, tú me vas a ayudar a gobernar aquí y tú me ayudas a gobernar el otro lado. Entonces pone a Arcadio en Oriente, que era el primogénito, era Arcadio, era el mayor. Lo pone en Oriente. Y a su hijo menor, a Honorio, lo pone en el Occidente. Y el que cae primero es el de Honorio, pues quizás por falta de experiencia, no lo sabemos, ¿no? Es el que cae primero. A la muerte de Teodosio en el Imperio Bizantino, Arcadio es el que va a tomar el total poder completo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y cuando desaparece este Imperio Bizantino, ya saben ustedes, con la toma de Constantinopla. ¿Qué cosa? Porque dice Bizancio, Constantinopla, ¿qué cosa es? Bizancio era la ciudad que en el Imperio Romano de Oriente se toma como capital al inicio, ¿de acuerdo? Esta misma ciudad después se le va a llamar Constantinopla, ¿no? En honor al rey Constantino, que era un rey muy importante en el Imperio Bizantino. Y después van a haber varios Constantino, ¿no? Constantino I, segundo, tercero, cuarto, hasta Constantino XI, que fue el último, ¿ya? Que fue el último emperador del Imperio Bizantino que va a ser derrotado, pues, por el monarca turco Mohamed, ¿no? Y el otro emperador importante acá es Justiniano, ¿ya? Justiniano. ¿Por qué es conocido Justiniano? Por varias cosas, por obras, por el impulso que le pone al arte, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, jóvenes, Justiniano va a ser conocido porque él se va a encargar durante varios años de recopilar leyes, códigos, normas que se manejan en todo el Imperio Romano, ¿no? De tal manera que él va a preparar un cuerpo jurídico civil, ¿ya? Cuando se estudia derecho romano se habla de Justiniano porque gracias a Justiniano es que este derecho romano fue compendiado, organizado. Es muy posible de que muchas leyes del derecho romano no lo hubiéramos conocido si es que él no hubiese hecho este trabajo. Muchas cosas se hubieran perdido en el tiempo, ¿no es cierto? Entonces es importante el trabajo de Justiniano en este aspecto. Y que dicho sea de paso, muchas de estas leyes han sido replicadas por muchas naciones y son utilizadas al día de hoy, ¿no? Como base el derecho romano. Bueno, su capital era Bizancio, después se llamó Constantinopla y ahora se llama Estambul, ¿ya? Y es la capital de Turquía, porque los turcos, una vez que tomaron ese sitio, nunca más lo dejaron, ¿no? Es la capital de Turquía, ¿ya? Es la capital de Turquía. Es una de las ciudades más hermosas del mundo, de hecho sea de paso, ¿eh? Es muy bonita Estambul. ¿Qué cosa es el Imperio Carolingio? El Imperio Carolingio tiene que ver con los francos, ¿no? Carlos Martel, se acuerda que la batalla de Poitiers le ganó a los musulmanes, entonces con eso Carlos Martel va a tener bastante aceptación, van a empezar a ser reconocidos, ¿no? Bien tratados. El hijo de Carlos Martel va a ser Pipino el Breve, pero Pipino tampoco era rey y Carlos Martel tampoco fue rey, solamente fue jefe que comandó los ejércitos, ¿no? Pero Pipino el Breve le va a dar golpe de estado a la dinastía que gobierna el reino franco, que eran los merovingios, ¿no? Le da golpe de estado, saca esa dinastía del poder y se pone él ahí y crea una nueva dinastía en honor a su padre, Carlos Carolingia, dinastía Carolingia, ¿de acuerdo? Y se va a unir también pues a la Iglesia Católica, va a utilizar a la Iglesia Católica para afianzar su poder en ese territorio. Comienzan a expandirse. Pero es con su hijo, Carlomagno, que ustedes ven ahí en ese dibujo, que tiene la iglesia en la mano, ¿no? ¿Por qué? Porque Carlomagno se va a convertir en el más grande defensor del cristianismo en el mundo europeo y va a ir de la mano para todo con el Papa. De tal manera que el Papa León III, por ejemplo, lo va a nombrar a él, a Carlomagno, lo va a nombrar emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, esa pretensión pues de recuperar las glorias pasadas, ¿no? Lo que les había mencionado hace un rato. ¿Hasta cuándo dura el Imperio Carolingio? Hasta el año 843, cuando se firma el Tratado de Verdún, por el cual pues el Imperio Carolingio se divide en tres. Ya saben ustedes, cuando un imperio se divide, empiezan los problemas. Y eso también le pasó a ellos, ¿no? No aprendieron pues con la historia, ya vieron que más antes por dividirse les fue mal y ahora otra vez se dividieron.
¿El humanismo qué es? El humanismo es un movimiento, el Renacimiento también es un movimiento, ¿no? En el caso del humanismo es un movimiento filosófico, que después va a ir también al área del arte, de la cultura, ¿no? Que surge ¿dónde? En Italia, ¿ya? En Italia, porque en Italia es donde se guardaban pues los escritos de los griegos, de los romanos, ¿no es cierto? Entonces ahí había varios conocimientos que están escondidos, que la Iglesia Católica no permitía pues que salgan a la luz, como la idea de la redondez de la Tierra, la idea de ¿cómo se llama? De que puede existir la democracia, cosas a eso, era muy revolucionario todo eso, ¿no? Ahora, el humanismo existe desde el año 14 hasta el año 15, y el Renacimiento del 15 al 16, es decir, que el siglo XV va a ser el siglo bisagra, ¿ya? Entre el humanismo y el Renacimiento, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué características tiene el humanismo? Exagerado amor a la cultura grecorromana, ¿ya? Y fíjense la palabra, exagerado. Sí, ya era un poquito exagerado este tema, al punto que todo lo que hacían era copia fiel de lo que hacían los grecorromanos, ¿ya? Copia fiel. En cambio, el Renacimiento se va a inspirar en la cultura clásica, pero en el Renacimiento va a haber ya una producción propia, con estilos ya un poco más, más propios también, ¿de acuerdo? En cambio, el humanismo es copia fiel, totalmente. Entonces, el humanismo dice tiene que haber una libertad de pensamiento, o sea, el hombre no puede vivir en función a lo que la Iglesia Católica le dice, ¿no? Uno tiene que tener la capacidad de criticar, de pensar, de investigar, de buscar soluciones a los principales problemas que tiene el ser humano. Y ese es el otro punto, el ser humano. Hemos dicho pues que en la Edad Media todo estaba dedicado a Dios y el hombre estaba olvidado, ¿no es cierto? Entonces el humanismo tiene que ver con esa palabra clave, antropocentrismo, ¿ya? Antropo, hombre, centrismo, centro. El centro de la investigación ahora tiene que ser el hombre, ¿de acuerdo? Afición por los idiomas, letras clásicos, un marcado amor a la naturaleza, a la ciencia, a la vida terrenal, ¿no es cierto? La vida terrenal también es importante, el alma es importante, por supuesto, pero también la vida terrenal tenemos que darle alguna importancia. Es más, si ustedes leen en alguna parte de la Biblia van a encontrar que, por ejemplo, Dios dice que tú tienes que buscar tu felicidad, que tienes derecho a hacer lo mejor posible en la vida para estar en muy buena situación y feliz con tu situación. Claro que no usa el término feliz, ¿no? Pero hay otros términos que aluden a eso. Yo lo estoy traduciendo así, en una frase corta. Cultivo de la inteligencia, de la investigación. No me hagas bulla, mira. Están los representantes del humanismo. Vamos a ver. Ay, perdón, me pasé. Acá está Francisco Petrarca. ¿Ya? ¿Quién es Francisco Petrarca? ¿Y por qué no se deben olvidar ese nombre? Porque él es considerado, pues, el padre del humanismo, ¿ya? Eso no quiere decir que él fue el primer humanista, no fue el primero, pero él se considera el padre del humanismo porque él le va a dar, pues, un poco de organización a este movimiento, ¿no? Dos obras conocidas, Cancioneros, sonetos en honor a Laura, ¿de acuerdo? Tenemos a Giovanni Boccaccio. Giovanni Boccaccio marca un antes y un después en lo que es el género de la literatura que se llama novela, ¿ya? Con Giovanni Boccaccio estamos hablando pues de la novela moderna, ¿ya? La novela moderna, por eso se lo considera como el padre de la novela moderna. ¿Y cómo se llama esa obra que marca un antes y un después? El Decameron, ¿de acuerdo? El Decameron de Boccaccio. Luego está Erasmo de Rotterdam, personaje importantísimo, considerado el príncipe del humanismo, porque el padre es Petrarca, Rotterdam es el príncipe, ¿de acuerdo? Del humanismo. Sus obras son Manual del Soldado Cristiano, una obra conocida donde él narra algunas cosas de cuando él fue pues parte de estas cruzadas para recuperar Tierra Santa, ¿no? Y la otra obra que es mucho más conocida, ya famosísima, El Elogio de la Locura, ¿ya? Que considero que todo universitario debería, hay obras clásicas que todo universitario siempre debería leer, ¿no? Que es, por ejemplo, la Divina Comedia, El Elogio de la Locura, ¿no? En lo que es literatura universal, ¿de acuerdo? Él dice que, bueno, se dice que él escribió esta obra, El Elogio de la Locura, gran parte cuando él estaba en un manicomio o un centro psiquiátrico, que suene más bonito. Y ahí tengo que decir, pues hay muchos
muchos científicos sociales, por ejemplo, y de otra índole también, que han estado alguna vez en algún centro psiquiátrico, ¿no? Por ejemplo, Jean-Paul Sartre, por ejemplo, Maquiavelo, Erasmo de Rotterdam, y no es que estaban realmente locos, sino lo que pasa es que estas personas eran anormales, pero en buenos términos, ¿no? Porque ¿quiénes son los normales? Los normales son los que hacen lo normal, es decir, lo que todo el mundo hace, ¿ya? Y los anormales, en buenos términos, son aquellos que dicen, no, yo no voy a hacer lo mismo que los demás, tengo que hacer algo diferente porque quiero cambiar la situación. Entonces, estas personas como Erasmo y todos los que les he mencionado querían cambiar porque veían que el hombre no estaba viviendo bien y que el hombre podía vivir mejor, ¿de acuerdo? Entonces, la gente cuando dice, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás hablando? ¿Estás loco? Entonces, no los comprendían. Nikola Tesla, un genio también de la humanidad, y ya saben ustedes quién fue Nikola Tesla. Nikola Tesla también fue incomprendido y casi lo meten, no sé si llegó a entrar a un hospital psiquiátrico, pero varias veces lo han intentado meter, eso sí, he leído varios, bastante, ¿no? El elogio a la locura también dice que es una obra inspirada, pues, en lo que dice su amigo Tomás Moro, ¿no? Ya me imagino que en literatura han hablado de Tomás Moro. Tomás Moro escribe una obra que se llama La Utopía, ¿no? ¿Y qué cosa es utopía? Algo irrealizable. Las personas podemos soñar con muchas cosas, pero hay cosas que nunca van a suceder, ¿no es cierto? Es una utopía. Como por ejemplo la utopía más grande que conocemos todos es el comunismo. Es una utopía, pues por eso se dice que el comunismo es utópico, ¿no? Donde todas las personas sean buenas, sean correctas, sean honestas y a cada uno le toque lo que es justo y lo que le corresponde. Un poquito difícil, ¿no? Al menos no en unos cuantos años, creo que hasta que limpiemos muchas cosas en nuestra vida, ¿no? Como sociedad. Bueno, Antonio de Nebrija, jóvenes, él es un español, ¿ya? Primer humanista hispánico, ¿de acuerdo? Ya saben ustedes que en España está el idioma castellano, hay varios idiomas, hubieron más antes, ahora hay unos cuantos, ¿no? El castellano, el vasco, bueno. Pero cuando nosotros dicen idioma español, ese término no es tan correcto, más correcto es idioma castellano. Yo ahorita, ¿qué idioma estoy hablando? Estoy hablando el idioma castellano, ese es el nombre correcto, ¿no? Él va a escribir sobre el idioma castellano, dice, primera gramática de la lengua castellana, es una obra importantísima en lo que es el tema del castellano. Y el diccionario latino-español, que tiene que ver con las voces latinas que llegan a España y que van a configurar, pues, varias cosas en los diferentes idiomas que se hablan en España, ¿de acuerdo? Dante Alighieri es conocido, pues, porque él escribe una obra donde habla del cielo, del purgatorio y del infierno, ¿cierto? Y la Iglesia Católica repite, pues, eso, dice, ¿no? Dependiendo de qué hemos hecho en esta vida, cuando morimos vamos a ir o bien al cielo o bien al infierno de frente sin parada, ¿no? Depende de cuánto de mal hemos hecho en esta vida, o bien vamos, si es tibio, un poco de acá, un poco de allá, entonces vas a ir al purgatorio, ¿no? Al purgatorio a terminar de purgar tus pecados y ver, pues, si Dios te da la oportunidad de pasar al cielo. ¿En qué obra dice todo esto Dante Alighieri, jóvenes? ¿Alguien la ha leído esa obra? ¿Cómo se llama? ¿La Divina Comedia? Así es, la Divina Comedia, ¿ya? Todo eso que les acabo de decir está ahí en esa obra. No necesariamente está en la Biblia, porque ustedes buscan algo como eso en la Biblia, difícilmente van a encontrar, así como lo estoy diciendo, no. En la Biblia te habla del reino de los cielos, ¿no es cierto? Pero no te habla, pues, del purgatorio, no te habla de eso, ¿no? Muy bien, vamos a ver ahora, joven, dicho sea de paso, la Divina Comedia de Dante Alighieri es una obra que todo el mundo debe leer también y hace que Dante Alighieri sea considerado como el primer humanista, ¿ya? El primer humanista es Dante Alighieri. Acá estamos viendo el Renacimiento, ahora estamos pasando ya al Renacimiento, que es ya una evolución del humanismo, ¿ya? Y estamos viendo los íconos, pues, del Renacimiento. ¿Cuáles son los íconos del Renacimiento? La Mona Lisa o la Gioconda, ¿no? Pintada, ya saben ustedes, por el genio universal, Leonardo da Vinci, ¿no? La estatua del David de Miguel Ángel, ¿ya? El cuerpo perfecto, el hombre soñado, ¿no? De varón, obviamente. Y ahí está, en el fondo de esa imagen está Florencia, ¿ya? Florencia. ¿Qué cosa es Florencia? Una ciudad italiana que crece económicamente
por tener, pues, rutas comerciales, ¿no? O sea, crece en función al comercio, ¿no? Entonces, van a haber personas que se dedican al comercio, grandes comerciantes, que van a acumular bastante riqueza, ¿de acuerdo? Y como tienen bastante riqueza, pues ya han satisfecho todas sus necesidades y ahora pueden destinar un poco de su dinero al arte, a la cultura, ¿no? Y ahí están varias familias que se dedican a proteger y a financiar a renacentistas, ¿de acuerdo? Los famosos mecenas, ¿no? Los mecenas. Y la familia más conocida de estos mecenas van a ser los Medicis, o Medicis, como se escribe, ¿no? Los Medicis, ahí tiene lo que dice, ¿no? Los mecenas son hombres ricos que protegieron a artistas y literatos, porque había que protegerlos, ¿ya? No solamente había que financiarlos, porque ya saben ustedes, pues, que no necesariamente el arte vende, ¿no es cierto? Había que financiarlos, había que protegerlos de la Iglesia Católica también, porque muchas de las cosas, acuérdense que cuando termina la Edad Media, no es que el poder de la Iglesia cae, ¿sí? Pero no desaparece, todavía tienen cierto poder y todavía existe el Tribunal de la Santa Inquisición. El Tribunal de la Santa Inquisición va a durar muchos años. Acuérdense que acá en el Perú, luego de la conquista española, se va a instalar en Lima el Tribunal de la Santa Inquisición y ahí va a estar varios añitos el Tribunal de la Santa Inquisición, ¿no es cierto? Muy bien, ¿qué más causa el Renacimiento? La invención de la imprenta fue crucial, ¿ya? La invención de la imprenta, ¿por qué? Porque la imprenta permitió, jóvenes, que se pudieran multicopiar libros, conocimientos de los griegos, de los romanos, ¿no? Y que sea más económico comprar un libro. Porque antes de la imprenta de Gutenberg, que es una imprenta mucho más perfecta que la imprenta que hicieron los chinos, ¿no? Gutenberg la perfecciona. Y el primer libro que va a sacar va a ser la Biblia y después otros, ¿no? Pero el primero va a ser la Biblia. ¿Ustedes se imaginan cuánto demoraba una persona para hacer una Biblia a mano? O sea, los monjes copistas eran los responsables de hacer estas copias, ¿no? Los monjes copistas. Uf, horas y horas y horas, ¿no? Días, semanas, hasta un año, dice que se demoraban algunos. Entonces, eran carísimos. Una Biblia era carísima, ¿de acuerdo? Cualquier libro era carísimo, era solamente pues los libros del conocimiento para cierta élite, ¿no? Está el intercambio entre Oriente y Occidente, que también fue crucial, ¿no es cierto? La actividad comercial es lo que hace que las familias pues sean pudientes y se conviertan en mecenas, ¿no? La toma de Constantinopla, que fue en 1453, que también da pues este paso para poder ir independizándose pues del dominio de la Iglesia Católica, ¿no es cierto? Y obviamente el humanismo, pues obviamente el humanismo, eso ni qué decirlo, ¿no? Vamos a ver ahí representantes del Renacimiento. Donato Bramante. ¿Por qué se lo recuerda a Bramante? Porque él va a implementar una técnica que es el cinquecento arquitectónico, que está representado en esa foto que ustedes ven ahí abajo, que es el templete de San Pietro, ¿no? Que fue un diseño arquitectónico que facilitó mucho la construcción de varios enclaves, centros de este tipo en muchas partes de Europa, ¿no? O sea, eso mismo que se hizo acá con el templete de San Pietro se hizo en varios otros lugares a partir de esta técnica que él va a crear. Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, pues, está dentro de los 4 clásicos, ¿no? Leonardo da Vinci, Rafael, Miguel Ángel y Donatello, ¿no es cierto? Ahora, Leonardo da Vinci, ¿por qué es considerado genio universal? Y estos que hablan de los, ¿cómo es? Anunnakis, ¿no? Los Anunnakis, dice, o los que hablan de los Anunnakis, dicen, no, Miguel Ángel tiene que haber sido, perdón, Leonardo da Vinci tiene que haber sido un Anunnaki, dice, ¿no? ¿Por qué? Porque no se puede creer que un ser humano pueda haber sido tan inteligente, tan hábil como él, ¿no? Él era astrónomo, geógrafo, matemático, sabía de todo, era ingeniero, él va a hacer prototipos de muchas cosas, ¿no? Va a ser prototipo del helicóptero, prototipo de los aviones, el prototipo de los submarinos, qué manera de proyectarse en el tiempo, él era un total adelantado de su época, ¿no? Y Leonardo da Vinci, imagínense que él
pintaba hermoso. También ahí están viendo los cuadros famosos de él, que es La Última Cena, ¿no? La Última Cena, una de las mejores obras pictóricas del mundo y una de las más conocidas. ¿Qué familia cristiana no tiene pues en su casa una pintura de estas en su sala, en su comedor, ¿no es cierto? El comedor sobre todo. Y la otra famosísima, pues es la Gioconda, ¿no? Sobre todo por esa técnica que él crea, que es el esfumato. ¿Qué es el esfumato? Es cuando ya los colores están llegando al borde, al límite del área que han pintado, se comienza a esfumar de una manera muy sutil, ¿no? Muy, muy bellas las pinturas. Y fíjense que yo les puedo decir, hay un libro que muy bonito que algunas veces te lo pude leer, que trata sobre el arte del tiempo del Renacimiento y te analiza obra por obra. Y en cada una de las obras de Leonardo da Vinci hay una matemática perfecta, ¿ya? Ustedes buscan en internet, pueden encontrar por ahí cómo es esa matemática perfecta que Leonardo da Vinci le aplicaba a sus pinturas, ¿ya? Eso lo dejo para que alguno que le interese busque, ya les di la idea, busque, ¿no? Bien interesante, a los que les gusta la matemática, bien interesante. Miguel Ángel Buonarroti, el mejor escultor del tiempo del Renacimiento, el mejor, ¿no? Varias cosas que hizo, pero las más conocidas son estas tres, ¿no? Ahí está el David, Mi sueño dorado, dice, está Moisés y está la Pietà, o la Pietà, como dicen en italiano, que es pues la Virgen con el Hijo, Cristo, que han sacado pues del sepulcro, ¿no? Pero él no solamente fue un excelente escultor, sino también es muy conocido, y diría yo más conocido por sus pinturas que por sus esculturas, a pesar de que él fue más excelente en lo que es escultura, ¿no? Y en pinturas el que fue el mejor en pintura fue Rafael, jóvenes, ¿ya? No Miguel Ángel. Miguel Ángel tuvo una maestría, todo lo que quiera, pero la perfección la alcanzó Rafael, ¿ya? Vamos a ver lo de Miguel Ángel. Acá yo les he puesto imágenes de la Capilla Sixtina. Muchos habrán escuchado hablar muchas veces, Capilla Sixtina, Capilla Sixtina. ¿Qué cosa es la Capilla Sixtina? Es esta capilla que está dentro de una construcción que se llama el Palacio Apostólico, que está ahí en la foto de arriba, el Palacio Apostólico que queda en el Vaticano, en Roma, en Italia, donde nombran al Papa, ¿no? Todos los papas que ustedes han escuchado hablar, ellos se han nombrado ahí en el Palacio Apostólico. Ya este Palacio Apostólico lo mandó a construir el Papa Sixto IV, desde ahí existe, y ahí han pintado frescos, hay una cantidad de frescos, no hay una sola pintura, hay muchos frescos, ¿de acuerdo? Ahí ha pintado pues Botticelli, Perugino, Luca y obviamente Miguel Ángel, nos dice que ha estado alrededor de 4 años más o menos pintando. Todo el techo es obra de Miguel Ángel y ahí ustedes van a ver varias escenas que tienen que ver con los 9 libros del Génesis, de la Biblia, ¿de acuerdo? Los libros del Génesis. Y el más famoso de todas estas escenas es obviamente la creación del mundo, la que están viendo ustedes ahí en una esquina, la creación del mundo, ¿no? Y el otro es el mural que está al fondo, que es conocido como el Juicio Final, ¿ya? Eso también es conocidísimo de Miguel Ángel. El Juicio Final y la creación del mundo en la Capilla Sixtina. Ahora, el que pintaba más hermoso y con una técnica más perfecta era Rafael Sanzio, conocido como el Divino por lo magnífico de sus obras, ¿no? Tiene 2 obras que son las mejores, no tan conocidas, pero son las mejores, que es La Escuela de Atenas y La Disputa del Santísimo Sacramento. Y ahí les he puesto cuáles son. La otra obra conocida, diría yo más conocida, más divulgada, más difundida, es la Sagrada Familia, ¿no? ¿Quién no conoce la Sagrada Familia? Ahí pues San José, María y el Niño Jesús, la Sagrada Familia, todo el mundo conoce, es un ícono, ¿no? Literatura, Giorgio Vasari escribe Las Vidas. ¿Por qué le vamos a recordar a Giorgio Vasari? Porque Giorgio Vasari es el que va a acuñar el término renacimiento. Dice ya, este movimiento se va a llamar renacimiento porque viene de rinascita o de renacere, que quiere decir el renacimiento de la cultura greco-romana, ¿no? Renace la cultura y con este renacer vamos hacia adelante en el avance del desarrollo del hombre, dice, ¿no? Nicolás Maquiavelo, más conocido pues por esta frase que le atribuyen, que no saben, él no dijo esa frase en realidad, ¿no? Pero da a entender esto, que el fin justifica los medios.
¿En qué obra? En El Príncipe, ¿no? Porque él trata sobre la política, sobre el gobierno, sobre el poder, y dice que hay naciones que a veces tienen que recurrir a diferentes estrategias que no necesariamente, pues, se condicen con la bondad o la virtud para asegurar algo que es la supervivencia de esa sociedad y la expansión en algunos casos, ¿no? Entonces, si los chilenos han leído a Maquiavelo, pues lo han aplicado muy bien, porque imagínense, si no fuera la guerra con Chile, perdón, la guerra con Bolivia, con Perú, Chile seguiría siendo un territorio pequeñito, sin recursos, y tarde que temprano, tanto Bolivia como Perú hubiéramos desarrollado puertos, ¿no? Y bueno, lo único que le sostenía a Chile era pues el comercio, y si no hubiese avanzado con el comercio al puerto de Iquique, que hoy en día lo tiene, ay, pobre Chile estaría en muy mala situación, ¿no? Renacimiento científico. Renacimiento también no solamente está en el arte, la literatura, sino también en la ciencia. Medicina, dos personajes, Paracelso y Andrés Vesalius. Paracelso decía, el hombre es un microcosmos dentro de un macrocosmos. ¿Qué quiere decir eso? Como siempre les digo, quiere decir pues que él se refiere al Cho. ¿Qué cosa es el Cho? A ver, ¿quién me dice qué cosa es el Cho, jóvenes? ¿Qué es el Cho? En química, ¿qué es el Cho? Están estudiando química, eso es básico. ¿Qué es el Cho? Los oligoelementos. ¿Qué es el Cho, jóvenes? Jóvenes, ¿están ahí? ¿Aló? ¿Aló? Chicos. Carbohidratos. El Cho es carbono, hidrógeno Y y oxígeno. oxígeno, que son los tres elementos que están presentes en todos los organismos vivos del planeta. ¿No es cierto? Bueno, claro que él no hablaba exactamente de eso del Cho, ¿no? Pero ya tenía esa concepción de que el ser humano está hecho de los mismos elementos que hay en la naturaleza, porque el ser humano es parte de la naturaleza, no venimos del espacio, somos de la naturaleza. Por lo tanto, el cuerpo humano, cuando se enferma, ya es lo que él plantea, ya, es porque hay un desequilibrio químico en el cuerpo. Por eso la persona se enferma, ¿ya? Porque gérmenes, bacterias, virus, todo el tiempo están alrededor nuestro. Todo el tiempo están alrededor nuestro, pero no nos enfermamos todo el tiempo. Nos enfermamos cuando nuestra química se desbalancea. Entonces ahí sí, pues somos presa de todas las cosas que están alrededor nuestro, ¿no? Entonces él dice, para restaurar la salud hay que restaurar el equilibrio químico del cuerpo. Eso es lo que plantea Paracelso. O sea, ¿de qué hablaba él? De que al ser humano hay que administrarle cosas para equilibrarlo, pues. O sea, podías tomar hierbas, podías tomar algunos minerales que te ayudan también a equilibrar la química del cuerpo. Pero acuérdense que la Iglesia Católica tenía prohibido eso, ¿no? Si tú le dabas mates a una persona, decía, no, bruja, a la hoguera, ¿no es cierto? Estaba prohibido. La persona solo se curaba rezando, 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 nada más. Y si no se curaba es porque Dios no le quería dar pues otra oportunidad, así de simple. Andrés Vesalius, jóvenes, es una persona que hizo las cosas a escondidas, así como cuando te reúnes con alguien que no quieres que alguien sepa, ¿no es cierto? A escondidas. ¿Qué hace? Abre cadáveres, conoce cómo es el riñón, qué hace el riñón, qué partes tiene, el corazón, etc. Abre cadáveres, cosa que estaba prohibido, porque eso se consideraba como un sacrilegio, como una herejía. Así que tuve que hacerlo escondido. Pero logra hacer un tratado de anatomía fabuloso, ¿no? Que se llama la obra Sobre la Constitución del Cuerpo Humano, ¿de acuerdo? En geografía está Pablo Toscanelli, que va a defender la redondez de la Tierra, ya basado en los conocimientos pues de Galileo Galilei, ¿no es cierto? Nicolás Copérnico, miren, Nicolás Copérnico fue muy inteligente, ¿eh? Muy inteligente y astuto también, porque a él se le ocurre pues esto de la teoría heliocéntrica, que va en contraposición a la teoría de la Iglesia, que dice que la Tierra es el centro. La Iglesia decía, la Tierra es el centro del universo y todos los demás astros, incluido el Sol, giran alrededor de la Tierra. Nicolás Copérnico dice, no, eso está mal. Nicolás Copérnico dice, es el Sol, el centro del universo, Sol heliocéntrica. Dice que en el centro del universo está el Sol y alrededor del Sol damos vuelta a todos los demás astros, incluida la Tierra, ¿no?
Pero obviamente Nicolás Copérnico no va a publicar sus conocimientos, porque él desarrolla pues toda una serie de teorías, ¿ya? Él hace las leyes del universo también, por eso le dicen el legislador del universo, ¿no? Las leyes de la astronomía están ahí. Él dice, no voy a publicar nada cuando estoy vivo, voy a publicar cuando muera, o sea, a mi muerte publiquen mis obras, dice, ¿no? Imagínense, porque publicar en vida, ¿qué significaba? Que la iglesia pues lo mataran, tonto que fuera, ¿no es cierto? Ya había visto que antes la iglesia había matado a otros, como a Bruno, por ejemplo, que lo había matado en la hoguera, ¿no? Martín Behaim es otro atrevido, él en 1492 terminó de elaborar el primer globo terráqueo, ¿no? Tú puedes decir la Tierra es redonda, todo, pero un globo terráqueo es concretamente, mira, la Tierra es redonda, ¿no es cierto? Es una osadía, ¿no es cierto? Muy bien, los grandes descubrimientos geográficos, vamos a ver ahora. ¿Cuáles son las causas? Básicamente tiene que ver con la búsqueda de rutas para llegar a la India y obtener las tan ansiadas y preciadas especies, como que también la seda que venía de China, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ese comercio que existía entre Europa, Asia, la India, la China, ¿no es cierto?, había sido cortado pues por la invasión o por la toma de Constantinopla por los turcos en 1453, ¿de acuerdo? Entonces se necesitaba buscar una ruta distinta, porque la ruta de siempre estaba interrumpida, ¿ya? Estaba interrumpida por los pueblos musulmanes. Entonces, ¿por qué era importante las especies? Las especies, ¿cuáles son? Canela, clavo, pimienta, ¿no? Esas son las especies que tenían una utilidad muy importante en el tiempo de la Edad Media. No habían refrigeradoras, acuérdense, ¿no? Entonces la carne necesitaba, después de la carne fresca, bacán. Al día siguiente ya no tiene el mismo sabor, cambia el sabor y tiene un sabor medio raro, al tercer día peor, ¿no? Entonces, estas especies servían para tres cosas: para disimular el mal sabor también como para evitar que la carne se pudriera mucho más rápido. O sea, estas especies demoraban, porque ya saben ustedes que la canela, el clavo y la pimienta tienen una función antibiótica, ¿no es cierto? Tienen una función antibiótica. Y también porque estas especies que les he mencionado también servían para que cuando uno coma pues comida un poco medio descompuesta, no sientas dolor, ¿no? Es como decir comida medicina, comida medicina. Hoy día dicen la pimienta hace daño. No, no es cierto, la pimienta no hace daño, la pimienta es buena para el cuerpo. Muy bien, vamos a seguir. Desarrollo la navegación, sobre todo con la Escuela Náutica de Sagres, que va a fundar Enrique Navegante en Portugal, en Sagres, ya va a fundar esta escuela, de donde los que salen egresados de esta escuela van a hacer pues lo que después van a llevar a cabo empresas de descubrimientos, ¿no? Cuando ustedes dicen Vasco da Gama, estudió en Sagres, Colón estudió en Sagres, ¿no? O sea, era como decir, todos los que tenían ansias de descubrir cosas iban a la escuela de Sagres, bueno, siempre y cuando fueran de dinero, porque un pobre no podía ir, ¿no es cierto? Esto costaba mucho dinero. La difusión del cristianismo católico también, porque dice, el catolicismo quería llevar pues la religión que es la verdadera y que te salva, ¿no? A todos. Entonces vinieron pues a América a ofrecer su religión y ya saben todo lo que pasó. Monopolio de las rutas comerciales, la Liga Hanseática, que es una liga que se ha formado en los territorios alrededor de lo que es la zona de los eslavos, la zona de los germanos o alemanes, ¿no? Se han unido y como que monopolizan pues el comercio de esa zona, ¿no? Con los venecianos. El avance científico y tecnológico, dos elementos ahí. La carabela, velas, ¿no? Es un barco que tiene muchas velas. El viento ayuda para que este barco se mueva mucho más rápido y además es un barco con una construcción mucho más ligera. Por lo tanto, viajar en una carabela es mucho más rápido y para estos descubrimientos geográficos era importante la rapidez, porque muchos días en el mar, pues llevar comida, agua es un poco complicado, ¿no? Bueno, el otro elemento importante, jóvenes, es la brújula. Esa brújula que fue inventada por los chinos, Flavio Gioia la va a perfeccionar, ¿de acuerdo? Vamos a ver aquí, les pongo un mapita, dice la ocupación musulmana de la península ibérica, ¿ya? Y ahí les pongo, pues 711 fue la batalla de Guadalete, ¿ya?
Ahí cuando los musulmanes al mando de Tariq van a cruzar el estrecho de Gibraltar, que es esa parte donde se juntan, están cerquita África y la península ibérica, ¿no es cierto? El estrecho de Gibraltar, conocido también como las columnas de Hércules, ¿no es cierto? Y cruzan, pues, los musulmanes cruzan, ¿no? Y se enfrentan con el rey Rodrigo, el rey visigodo, el último rey visigodo ahí, lo vencen, ¿no? En la batalla de Guadalete, y a partir de ese año 711, este territorio va a estar invadido y gobernado por los musulmanes durante 800 años, ¿ya? Porque esto va a terminar ¿cuándo? Recién en 1492. 1492 es un año que han ocurrido varias cosas, jóvenes. En primer lugar, ha ocurrido que los reyes católicos, Fernando de Aragón, del Reino de Aragón, e Isabel, del Reino de Castilla, se casan y con ello juntan esos dos reinos en un solo estado, ¿de acuerdo? Los dos eran primos hermanos, estaba prohibido que se casen en ese tiempo, ¿no? Por el tema del incesto, pero bueno, ellos se casan a escondidas de la Iglesia Católica. ¿Qué más sucede ahí? Ese mismo año, los reyes católicos, una vez que han conseguido la unidad, ¿ya? Van a expulsar a los moros o musulmanes que todavía quedaban en España, porque los anteriores reinos se habían ido sacando de a poco, se habían ido liberando, pues, de los musulmanes, ¿no? El último reducto musulmán que va a quedar en España va a ser el reducto de Granada, ¿ya? El reducto de Granada. Y eso va a suceder en el año 1492, ¿ya? Matrimonio de los reyes católicos, expulsión de los musulmanes, no con una guerra o con una área, simplemente una reunión y se les amenazó. O se van o les metemos guerra, ya, se fueron. Y el tercero es el descubrimiento de América con Colón, ¿ya? Acuérdense que Colón fue en octubre, 12 de octubre, ¿no es cierto? Muy bien, vamos a ver ahora los descubrimientos geográficos, ¿ya? Por parte de Portugal, primero vamos a hablar de los descubrimientos geográficos por parte del Estado portugués, ¿ya? Ahí está Bartolomé Díaz, Vasco da Gama, Francisco de Almeida, Pedro Álvares de Cabral, todos los portugueses, ¿de acuerdo? Bartolomé Díaz, ¿cuál era el objetivo de todos ellos? El objetivo es llegar a la India, ¿ya? El objetivo es llegar a la India. Entonces, el primero que va a intentar encontrar una ruta es Bartolomé Díaz, que dice, podemos llegar a la India rodeando el África hasta el sur, dar la vuelta por África, aparecer en el Océano Índico e ir a la India, ¿ya? Y ese plan estaba muy bien, pero la naturaleza le juega un mal paso a Bartolomé Díaz, porque cuando llega al extremo, ahí donde es el paso del Atlántico al Índico, va a ocurrir una tormenta y a ese cabo le va a llamar el Cabo de las Tormentas. Y eso tuvieron que regresar porque ya estaban en malas condiciones, ¿no? Se tuvieron que regresar. Luego Vasco da Gama hace el mismo recorrido, pero a él no le pasa pues lo que le pasó a Bartolomé, ¿ya? Entonces, él sí llega a pasar. Entonces, ese cabo se le va a cambiar de nombre. Ya no se va a llamar Cabo de las Tormentas, sino va a tener un nombre más bonito. Cabo de Buena Esperanza, ¿de acuerdo? Y Vasco da Gama va a ser el primero que alcance el objetivo, que es llegar a la India dando la vuelta al África, ¿de acuerdo? Ahora, hay otro que también hace lo mismo, Francisco de Almeida, y él va a instalar en la India, también llega a Calicut, y va a instalar un virreinato portugués ahí. Por eso se dice que la hegemonía portuguesa se hace con Francisco de Almeida, ahí en la zona de lo que es el Índico y la India a través de Calicut, ¿de acuerdo? Pedro Álvares de Cabral también quiere hacer lo mismo, ¿no? Pedro Álvares de Cabral también comienza a dar la vuelta, rodea, pero no se sabe si fue intencional o fue ocasional, por una corriente, por una tormenta. Pedro Álvares de Cabral termina alejándose un poquito de la ruta y termina descubriendo la bahía de Brasil. O sea, él tocó tierras americanas, ¿ya? Y de ahí retoma su viaje y va a Calicut, ¿ya? Vamos a ver acá el mapita. Ahí está lo que les he hablado en un mapita, fácil de entender, ¿no? Bartolomé Díaz, el de Rosadito, quiere llegar, pero no llega. Se queda ahí en el Cabo de Buena Esperanza, que él le llamó de las tormentas, porque la tormenta no le dejó pasar.
Vasco da Gama sí tiene la suerte, pasa, y Pedro Álvarez de Cabral es la línea verde, ¿no? También pasa, pero se desvía y llega a tocar la bahía de Brasil, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora los españoles. Ya saben ustedes que de los españoles, obviamente el más importante son los viajes de Cristóbal Colón, ¿no? ¿Quién era Cristóbal Colón? Pues era un comerciante, navegante, de origen italiano, según las versiones, ¿no? Y su nombre habría sido, pues, su apellido habría sido Colombo, no Colón, ¿no? Por eso es que hay, dicen que América no debió haberse llamado América, sino Colombia. Todo este continente debió haberse llamado Colombia, dice, ¿no? Bueno. Cristóbal Colón genera ese proyecto en todo lo que ha estudiado de Copérnico, Galileo Galilei, etcétera, etcétera, y plantea que él puede llegar a las Indias sin dar la vuelta a África, sino simplemente navegando hacia el oeste. ¿Ya? Navegando hacia el oeste se va a encontrar, como la Tierra es redonda, se va a encontrar con el otro lado de Asia, ¿ya? Y hace un cálculo, pero su cálculo matemático de cuánto le iba a tomar llegar al otro lado, ahí le falló. No estaba bien hecho ese cálculo, ¿no? Porque era mucho más largo el trayecto e inclusive había todo un continente en medio de esa ruta que él había pensado, ¿no? Pero obviamente él nunca se entera de eso, de que él había llegado a un nuevo continente. No, él siempre pensó que había llegado al Asia, ¿no? A la India. Las Indias le llamaba. Su proyecto lo presenta con el rey de Portugal no le da bola, lo presenta con los reyes de España, tampoco le dan bola, pero hay una persona que intercede y la convence a la reina Isabel, a la reina madre, y después la reina Isabel lo convence al esposo, pues que es Fernando de Aragón, ¿no es cierto? Y consiguen financiamiento un poquito de los reyes católicos, pero sobre todo de alguien, una persona que tiene mucho poder económico, ¿ya? Un judío que es Luis de Santángel, ¿ya? Luis de Santángel es el verdadero financista de la empresa de Colón, ¿ya? Colón va a tener 4 viajes, fácil aprenderse estos 4 viajes, jóvenes. Primer viaje, Guananí, la isla de San Salvador, ¿no? Y recorre Cuba, Haití. Segundo viaje también sigue ahí en la zona del Caribe, ¿no? Las islas, la zona insular de América, ¿no es cierto? Antillas, Puerto Rico, Jamaica, sigue siendo zona insular. Recién en el tercer viaje toca tierras continentales, ¿no? Es decir, llega al Orinoco, lo que hoy día es Venezuela, ¿de acuerdo? Venezuela. Eso es en el tercer viaje. En el cuarto viaje va a descubrir tierras que es parte de América Central, es decir, Costa Rica y Panamá. Costa Rica y Panamá. Pero ahí en el cuarto viaje van a ocurrir cosas un poco feas. Casi Cristóbal Colón pierde la vida. Y había habido una de las expediciones, no recuerdo en cuál de los viajes, uno de sus ayudantes se pierde y después cuando lo buscan, lo encuentran, pero ya estaba muerto y estaba incompleto. Había sido comida para una tribu que era caníbal, ¿no? Entonces dicen, probablemente esa era la suerte que iba a correr Colón, pero felizmente lo salvaron a Cristóbal Colón de morir, ¿no es cierto? Y dice, después del cuarto viaje, Colón ya no quiere saber nada, ya mejor no, porque todo le salía mal, ¿no? Le salían malas cosas con su gente, con su tripulación, le salían malas cosas con los reyes católicos, tenían fricciones, porque él pedía cosas, por haber descubierto estas zonas. Él no sabía que era América, pero decía, pues, quería ciertos beneficios, ¿no? Que los reyes católicos no estaban tan dispuestos a dar. Entonces ya Colón dice, ¿sabe qué? Ya no quiero saber nada, ya. Cuarto viaje, casi muero, mejor ahí nomás quedo. Cuarto viaje fue el último. Vamos a ver, segundo viaje también es recordado porque en este segundo viaje, donde llega a Puerto Rico, Jamaica, Antillas, ahí va a fundar la primera ciudad española en América, que es la Isabela, ¿ya? La Isabela. Luego está otro español que es Américo Vespucio, por eso nos llamamos América, porque Vespucio comprobó que el litoral de América no es el mismo litoral que él había conocido por mapas de Asia, no coincidía. Entonces dijo, no
este continente no es Asia, este es un continente diferente. Y se puso a hacer algunas navegaciones y confirmó que efectivamente este era otro continente. Por eso es que hoy en día este continente se llama América, por Américo Vespucio, ¿no? Vasco Núñez de Balboa es otro descubridor. ¿Él qué va a descubrir? Dice el Istmo de Panamá, ¿ya? El Istmo de Panamá y va a cruzar al otro lado y va a encontrar que al otro lado hay otro océano, pero él le va a llamar el Mar del Sur, ¿ya? Y después Magallanes le va a cambiar de nombre y le va a poner Océano Pacífico, ¿ya? Magallanes le cambia el nombre al Mar del Sur y le pone Océano Pacífico y dice, pues, el Océano Pacífico es un mar tranquilo en comparación al Atlántico, que es pues bien complicado, ¿no? Tifones, huracanes, tormentas. En cambio, el Océano Pacífico es un océano bastante tranquilo. Juan Díaz de Solís es el otro español que sale pues a recorrer las costas de Brasil, descubre la bahía de Brasil y también descubre el río de la Plata en Argentina. Y él le va a poner al río de la Plata, le va a poner un nombre, el Mar Dulce, porque él al comienzo piensa que es un pedazo de mar, ¿ya? Porque es inmenso, el río de la Plata es enorme, la desembocadura del río de la Plata en el Océano Atlántico, pareciera que fuera pues efectivamente un mar, pero no, es un río, ¿no? Le va a llamar Mar Dulce porque el agua es dulce, obvio, pues si es un río, el agua es dulce. Juan de Grijalva va a descubrir el Golfo de México y él va a tener noticias de que existe un imperio más allá, que tiene una ciudad que se llama Tenochtitlan, y también que el imperio se llamaría Azteca, ¿no? Que hoy día sabemos que su nombre correcto es Mexicas, ¿ya? Mexicas. Juan Ponce de León es conocido en la historia porque él va a ser el que va a estar buscando la fuente de la juventud. Todo el mundo quiere ser joven eternamente, ¿no? Bueno, no se sabe si la encontró o no la encontró. Al final, no se sabe dónde terminó Juan Ponce de León, no se sabe dónde terminó su cuerpo, si se lo comieron los caníbales, no se sabe. ¿Qué fue de Juan Ponce de León? Lo que sí sabemos es que antes de desaparecer descubre la Florida, ¿ya? La Florida descubrió. Y Fernando de Magallanes, ¿por qué va a ser conocido? Pues porque él planifica la vuelta al mundo navegando. Inicia la expedición, pero no la concluye. El que la concluye va a ser Sebastián Elcano, ¿ya? Vamos a ver acá el mapita, con mapita entendemos más fácil. El primer viaje de Colón, ahí está la línea color naranja, ¿no? A los sitios a los que arriba. El segundo viaje, ¿no? Que es donde funda pues la ciudad La Española, ¿ya? Ahí está también el mapa. La línea morada, que es el tercer viaje, donde llega a tierras continentales, a la desembocadura del río Orinoco en Venezuela. Y el cuarto y último viaje, donde casi pierde la vida, que es donde ya toca pues lo que es Centroamérica, ¿ya? Centroamérica. Obviamente, ¿de dónde va a partir? Va a partir pues del puerto de Palos en el primero y después va a partir del puerto Sanlúcar de Barrameda, ¿ya? En España, todos en España. Acá está el viaje de circunnavegación. Ese es el otro nombre que recibe el viaje que inició Fernando Magallanes, pero no lo pudo completar. ¿Por qué? Porque cuando llegan a Filipinas va a haber un enfrentamiento y él va a ser asesinado. Ahí en uno de estos enfrentamientos muere Fernando de Magallanes, ya que no era español, sino portugués, ¿ya? Pero estaba trabajando para el Estado español, así que esta empresa es considerada una empresa española, ¿ya? Sebastián Elcano, que era el segundo al mando, decide completar el viaje y efectivamente completa el viaje, ¿no? Avanza por el Océano Índico, Cabo de las Tormentas, rodea África y regresa a España, completando el primer viaje alrededor del mundo, ¿de acuerdo? Acá les pongo el mapita del Tratado de Tordesillas. ¿Qué cosa es el Tratado de Tordesillas? Es un tratado por el cual se divide el Nuevo Mundo, una parte para los españoles y otra parte para los portugueses. ¿Por qué? Porque se acuerdan que les había dicho Álvarez de Cabral se desvió un poquito. Bueno, por acá se desvió pues Álvarez de Cabral, que era portugués. Entonces Portugal decía, yo tengo derechos aquí. Y los españoles también estaban dando vueltas por aquí, ¿no? Américo Vespucio estaba dando vueltas por aquí, Juan Díaz de Solís, que descubre el Mar del Plata, el Mar Dulce, que le llama, que es el Mar del Plata, el Río de la Plata,
Y por el otro lado, pues estaba Vasco Núñez de Balboa, que había descubierto el Océano Pacífico, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué no se peleen? Mejor vamos a dividir así. Y en este lado, puro portugués. Y de este lado, ya, puros españoles. ¿Por qué? Porque África, ya saben que Portugal se había posicionado, pues, por esa ruta, ¿no? Juan de Grijalva es el que descubre el Golfo de México, pero Juan de Grijalva no conquista México. El que conquista México es Hernán Cortés. Como que también Hernán Cortés no descubre México. El que lo había descubierto es Juan Grijalva. Lo que hace Hernán Cortés es conquistarla, ¿ya? Y ahí está Juan Ponce de León, pues el que nunca lo encontramos. ¿Dónde estará, no? Ahí está la península de Florida que descubrió Juan Ponce de León. Muy bien, jóvenes, vamos a ver ahora la práctica número 4. Le vamos a dar las claves y de ahí pasamos a avanzar nuestro otro tema, porque tenemos que correr. Estamos contra el tiempo. El tiempo es cruel, sobre todo con las mujeres. El tiempo es muy cruel. ¿Ah? ¿Qué? Un ratito, está cargando. Ya. Ya, ¿se está visualizando, jóvenes, la práctica? ¿Sí? ¿Se está visualizando la práctica? Chicos, contéstenme. Sí, profesora. Ya, excelente. Sí, profesora. Yo creo que sí. Gracias. Háblame que me siento sola. Háblame que me siento sola. Ya, vamos a ver. No estoy sola, acá estoy con mi sobrino, con mucha gente bonita. A ver, vamos a ver. Ejercicios propuestos, estamos ahí. Número 1 dice, en el humanismo, que fue un movimiento filosófico y ideológico en Italia, destacaron las siguientes obras, Utopía y Decamerón. ¿De quién es Utopía y de quién es Decamerón, jóvenes? Tomás Moro y Juan Boccaccio. Excelente, sí. Tomás Moro y Juan Boccaccio. Número 2, dice, en el Renacimiento destacan varios artistas, entre ellos tenemos al creador de la pintura La Venus de Urbino y la pintura El Nacimiento de Venus. Hay dos artistas que han pintado la Venus, una de Urbino y otra El Renacimiento de la Venus. ¿Quiénes son? El del Nacimiento de Venus sabemos quién es. ¿Quién? A ver, chicos. La E. La E, así es. Sandro Botticelli, Nacimiento de la Venus, ¿no? Que dice que nació de una concha, bueno. Y Tiziano, pues, la Venus de Urbino, ¿ya? A veces te ponen así, algo que no es muy conocido con algo que sí es muy conocido. Entonces, tú céntrate en el que sí es bien conocido y a partir de ahí juega las alternativas, ¿no? De las siguientes causas de la invasión de los bárbaros, elegir la incorrecta. Causas de la invasión de los bárbaros. Algo de aquí no es causa para la invasión de los bárbaros. Para que los bárbaros hayan podido invadir el Imperio Romano de Occidente, no es causa. Es más bien posterior. A ver, jóvenes, ¿cuál sería? La crisis política del Imperio Bizantino. Así es. Acuérdense que las invasiones bárbaras en su mayoría son al inicio de la Edad Media. Después hay unas cuantas, pero menos. Al inicio es lo fuerte, ¿ya? O sea, la causa no tiene nada que ver con el Imperio Bizantino porque la crisis política del Imperio Bizantino vino ya al final de la Edad Media, ¿no? Al final de esa crisis política del Imperio Bizantino hizo pues que el Imperio Bizantino cayera ante los maometanos, otomanos o musulmanes, que son los turcos, ¿no? Los turcos, ya. Las cruzadas, expediciones militares religiosas que los cristianos de Europa Occidental emprendieron contra los pueblos de la religión musulmana de Asia Menor se produjeron durante los siglos. Las cruzadas, así es, la E, del siglo XI al siglo XIII, jóvenes, ¿ya? Con más de 200 años ahí yendo a tratar de recuperar Tierra Santa, Jerusalén, ¿no? Qué miedo. A veces los humanos éramos menos drogaditos, ¿no? En fin, el califato de los omeyas, ¿ya? Acuérdense que en España va a funcionar un califato, ¿no es cierto? Un califato. El califato de los omeyas lleva al imperio musulmán a su máxima expansión
ingresaron a Europa por el estrecho de Gibraltar en el 711. ¿Qué otra cosa ocurrió en ese año? O sea, ¿cómo entraron? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió, jóvenes? A ver, díganme. Emir. Chicos. La letra. Batalla de. Chicos. Batalla de. Poitiers. No, Poitiers es con Carlos Martel antes, ¿no? Carlos Martel antes. Lo de Carlos Martel es en la zona, pues, alrededor de Italia, ¿no? Ahorita estamos en la península ibérica. Batalla de Guadalete, ¿ya? Batalla de Guadalete. Batalla de Guadalete. ¿Qué pasó en la batalla de Guadalete? Hemos dicho, se enfrenta el último rey visigodo de esa zona con Tarik, ¿no? Con Tarik, que es el jefe musulmán, pierde, y a partir de esa batalla, los musulmanes se quedan 800 años en la península ibérica, los moros, ¿no? 800 años. Por eso decimos que los españoles han tenido varias mezclas, ¿no? Y cuando han venido aquí, ya ellos estaban mezclados, ¿no? Acá no vino una raza pura, no. Así no es. La educación para nobleza durante el Imperio Carolingio se lleva a cabo ¿en dónde? Ya, esto es fácil, ¿no? Nobleza. La nobleza, ¿dónde va a estudiar la nobleza? Al palacio. Entonces, ¿es una educación? ¿Es una educación? ¿En la escuela? Palatina. Así es, en la escuela palatina, ¿no? El primer emperador del Imperio Romano de Oriente. Ahí hay que tener cuidado, ¿ya? Cuando dicen el primer emperador del Imperio Romano de Oriente, tú tienes que revisar las alternativas, ¿no? Puede ser Arcadio, como que también puede ser Teodosio. ¿Está Teodosio en las alternativas? No, entonces de frente te vas a Arcadio, ¿ya? ¿Por qué? Porque el que crea los dos, divide al imperio, ¿no? Divide romano de Occidente y de Oriente, es Teodosio, y Teodosio va a gobernar al inicio. A la muerte de Teodosio, recién cada uno de sus hijos se hace cargo totalmente de cada imperio, ¿ya? A la muerte de Teodosio. Teodosio primero, ¿no? Pero si no está Teodosio, a la segura es Arcadio, ¿ya? A la segura es Arcadio. La mayor parte de las veces que he visto esa pregunta, no ponen a Teodosio para no generar confusión, ponen Arcadio. No se olviden, Arcadio del Oriente y Honorio del Occidente, ¿ya? 1492 se descubre América por Cristóbal Colón. En ese mismo año, en la península ibérica, ¿qué ocurría, jóvenes? La expulsión del árabe Boabdil de Granada. Así es, el reducto de Granada, ¿no es cierto? El reducto de Granada, van a ser expulsados por los reyes católicos, ¿no? Se expulsan a los árabes. Y por fin los hispanos se liberan de los moros. ¿Han escuchado ustedes la frase moros en la costa? Hay moros en la costa. ¿No han escuchado esa frase alguna vez? Sí. Ya, ¿eso a qué se refería? Porque los moros pues a cada rato atacaban a los pueblos de la Hispania o España hoy en día, ¿no? Entonces los vigías decían, moros en la costa, porque ya están llegando los moros pues en barco, ¿no? Ya todo el mundo corría, moros en la costa era la voz, despabilate, ¿no? Muy bien, el descubrimiento de América marca el inicio y el fin de la edad. Descubrimiento de América marca el inicio de qué edad, ojo con la pregunta. ¿Moderna y media? Moderna y media. Así es. Moderna y media, maestro. Está preguntando primero el inicio y luego te está preguntando el fin. Inicia moderna y termina la media. Perfecto, muy bien. Durante la Edad Media se formaron varios centros de poder, pero uno de los grandes imperios formados terminó con el Tratado de Verdún, ¿ya? Y ese imperio se dividió en tres. Otra vez, dividir un imperio no funciona. ¿El Imperio Carolingio? Así es, el Imperio Carolingio, el Tratado de Verdún, 1843, divide el Imperio Carolingio en tres, ¿no es cierto? Que, bueno, eso no fue una buena idea. Hernando de Magallanes, Hernando Fernando es el mismo, no está mal escrito, ¿ya? Porque como él era portugués, su nombre era Hernando, ¿ya? Pero en castellano decían Fernando, así, es lo mismo, Hernando Fernando.
Navegante portugués dio inicio a la expedición española que dio la primera vuelta al mundo, para lo cual, bordeando las costas atlánticas de Sudamérica, siguiendo la ruta de un explorador español anterior. ¿Quién fue? Juan Díaz de Solís. Así es, Juan Díaz de Solís. Esa misma ruta va a seguir él y luego avanza un poco más, obviamente. Colón encalló en Jamaica, donde se ganó a los nativos con el eclipse. Diego Méndez y Bartolomé Fiesco pudieron salvar a Colón y a su tripulación, ¿no? Casi muere. Los hechos antes mencionados corresponden a qué viaje. Al cuarto viaje. Cuarto viaje. Así es, cuarto viaje, por eso Colón dice, no, ya no quiero, ya mejor me voy a mi casa, dice, ¿no? 13, descubrió la desembocadura del Amazonas en el Atlántico y fue el primer español en cruzar la línea ecuatorial por el Atlántico. Vicente Yáñez Pinzón. Así es, Vicente Yáñez Pinzón, que no lo hemos mencionado, no está en la separata, pero Vicente Yáñez Pinzón también va a ser conocido porque él es parte, pues, de una de las expediciones de Cristóbal Colón, ¿no es cierto? Y él va a comandar una de las naves que van, no me acuerdo de cuál, pues, así hay detalles que yo me olvido. No sé si la Niña, la Pinta o la Santa María, una de ellas comanda él, ¿no? Mercader y explorador florentino que descubrió que las tierras halladas por Colón correspondían a un mundo nuevo. Américo Vespucio. Así es, Américo Vespucio, por eso nos llamamos americanos. 15. Durante los descubrimientos geográficos se encontró el paso que intercomunica geográficamente al Océano Atlántico con el Pacífico. ¿Quién descubre eso? Magallanes. Hermano de Magallanes. Fernando de Magallanes. Así es, Fernando de Magallanes, ¿ya? 16. De las siguientes características del Renacimiento, elegir la alternativa correcta. Renacimiento. Exagerado culto a la belleza física humana. Así es, belleza física humana, ¿ya? Belleza física humana. El Renacimiento se caracteriza por eso, ¿no? Porque exagerado amor a la cultura greco-romana, exagerado, que todo lo copian, es del humanismo, ¿ya? Los copiones eran los humanistas, pero así se empieza, ¿no? Se copia y después se mejora. Pregúntenle a los japoneses que se copiaron la tecnología automovilística de Estados Unidos y después ahora son los mayores productores de automóviles en el mundo, ¿no? 17. Destacado explorador portugués que logró la hazaña de llegar a las Indias siguiendo la ruta africana. Vasco de Gama. Vasco da Gama. Es Vasco da Gama, el primero en llegar, por suerte, porque si no hubiese sido Bartolomé, ¿no es cierto? 18. De las siguientes obras escoge la que corresponden a Miguel Ángel y a Leonardo da Vinci. ¿Cuál es de Miguel Ángel? El juicio final. Así es, mira, y te ponen la Virgen de la Roja, que no es muy conocida, pero el juicio final, no hay forma de que te equivoques ahí, ¿no es cierto? Yo le decía, a veces se juega así con algo que sí es conocido, con otro que no es conocido. 19. Durante el Renacimiento científico sobresale Paracelso. ¿Qué decía Paracelso? Paracelso. La idea es que el hombre es un microcosmos dentro del macrocosmos. Así es. El hombre es un microcosmos dentro de un macrocosmos, ¿no? Llamado Tierra, llamado planeta, sistema solar, etcétera, etcétera. Los musulmanes conquistaron España en el siglo, cuando entraron a España. Hemos dicho en el año 711, que sería siglo 8. Así es, del siglo 8 y se quedaron hasta el Siglo XV. Así es, siglo XV, ¿no? 800 años de dominación. Imagínense, si nosotros lloramos con 300. 21. Sobre los descubrimientos geográficos, elegir entre las alternativas cuál es una consecuencia de dicho proceso histórico. Descubrimientos geográficos, ¿cuál de estas alternativas es consecuencia de los descubrimientos? La E. Fortalecimiento y consolidación. Consolidación de la burguesía comercial. Así es, de la burguesía comercial. La burguesía comercial nace en la Edad Media, en los burgos, esos pequeños asentamientos de comerciantes y artesanos alrededor de los castillos feudales. Con el tiempo van acumulando riqueza, producto del comercio, y se vuelven en grandes comerciantes con mucho dinero y toman poder. Pues toda la edad moderna y la edad contemporánea ahora están pues en la cúspide, ¿no? Ahorita los que gobiernan el mundo son los burgueses, ¿no? La burguesía. 22. La consolidación de España como gran potencia mundial fueron los reyes católicos. Ya a partir de los reyes católicos, España se va a ir consolidando y con lo que obtienen de las colonias con mayor razón, ¿no es cierto?
El rey Carlos V, ¿a qué casa o dinastía pertenecía? Acuérdense que Carlos V o Carlos I es el mismo. ¿Por qué? ¿Cómo así? ¿Cómo puede ser el primero y el quinto el mismo? Porque el rey Carlos V gobernaba lo que era Alemania o Germania, como se llamaba antes, y gobernaba también España, ¿no? En España era primero y en Alemania era el quinto, ¿ya? En España era el primero y en Alemania era el quinto, ¿de acuerdo? Por eso es que es Carlos I o Carlos V. Ahí la respuesta es la letra B, ¿ya? Carlos V era de los Habsburgo, ¿de acuerdo? 23. Colón exploró Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, que es América Central. Los hechos antes mencionados corresponden a qué viaje de Cristóbal Colón. ¿En qué viaje? En ese viaje donde dice ya no quiero nada ya. El cuarto viaje. Así es, en el cuarto viaje. Ya, en el cuarto viaje. El Papa León X generalizó la venta de indulgencias, tremenda corrupción, ¿no es cierto? Lo cual impuso la reforma religiosa en el siglo XVI y su principal representante, ¿quién fue? Cultura general, ¿quién no sabe que la reforma religiosa la llevó a cabo? Martín Lutero. Así es, Martín Lutero. Martín Lutero, ¿no? La toma de Constantinopla por los turcos otomanos en el año 1453, los turcos, ahí dice turcos otomanos, ¿no? Es lo mismo. Ahí está, hay una redundancia, ¿no? O es por los turcos o es otomanos, son los mismos. Por los turcos u otomanos, ahí debería decir así, ¿no? U otomanos o musulmanes también, en el año 1453 traerá como consecuencia. ¿Cuál será la consecuencia de la caída de Constantinopla? O el Imperio Romano de Oriente, que es lo mismo. No sé. Emigración a Italia de sabios. Emigración. Así es. Los sabios, filósofos y parte de cierta nobleza que estaba en Constantinopla no quieren caer en manos de los musulmanes, no quieren cambiar su religión porque tendrían que volverse musulmanes y prefieren irse, ¿no? Y se van de regreso a sus tierras ancestrales, que eran Italia, ¿no? Italia, se regresan a la bota, la península itálica, la bota, ¿no? 26. De las siguientes características del humanismo, elegir la incorrecta. Acá una de estas características no es del humanismo, sino del Renacimiento. Fortalecimiento. ¿Ah? Fortalecimiento y consolidación de la burguesía comercial. No. En la 26, estamos en la 26. A ver. Estamos en la 26, chicos. No. Humanismo, acá te pide del humanismo, ¿no es cierto? Entonces, todas tienen que hablar del humanismo, pero hay una que no habla del humanismo, sino del Renacimiento. ¿Cuál es? Exagerado culto a la belleza física humana. Así es, así es. Exagerado culto a la belleza física humana es del Renacimiento. El Renacimiento, movimiento de renovación cultural de las sociedades europeas entre los siglos XIV y XVI, tuvo como centro principal a una ciudad italiana. ¿Cómo se llamaba esa ciudad italiana? Florencia. Así es, Florencia, la cuna del Renacimiento, porque ahí había pues billete, ¿no es cierto? Sobre los descubrimientos geográficos, elegir entre las alternativas, ¿cuál es una consecuencia económica? ¿Cuál de estas es una consecuencia económica? Letra. Surge un sistema capitalista y mercantilista. La A. Así es, la A. Económicamente surge un sistema que es el capitalismo mercantilista porque lo que es venta va a crecer, ¿no? Ahora mayores volúmenes de venta, compra y venta. A ver, vamos a ver la siguiente. 29. Durante la era de los grandes descubrimientos, Pedro Álvarez de Cabral descubrió Brasil, al cual bautizó como la tierra de la Santa Cruz. Así es, la tierra de la Santa Cruz le va a llamar Cabral a la bahía de Brasil. En la era de los grandes descubrimientos fue el explorador que abrió una nueva ruta comercial hacia la India y Asia, fundó la ciudad de Calicut, la llamada ciudad de las especies.
Vasco da Gama. Sí, Vasco da Gama. Ya. Siguiente. Los dos grandes imperios coloniales ultramarinos, ¿quiénes eran? España y Portugal, ¿no es cierto? En el siglo XVI. Dice, fue el artífice de la hegemonía portuguesa en el Océano Índico. ¿Quién hace, ya, que en el territorio del Océano Índico y en Cálcuta, India, haya pues un virreinato portugués? Francisco de Almeida. Francisco de Almeida. Francisco de Almeida, muy bien, Francisco de Almeida. 32, acuñó el término renacimiento, que dice que viene de la palabra rinascita en italiano o renacere del griego y que quiere decir el renacer de la cultura greco-romana. ¿Quién acuña el término renacimiento? Giorgio Vasari. Ah, sí, está adelantito, Giorgio Vasari, que escribió Las vidas. Descubridor de la circulación sanguínea, eso no lo hemos visto, ¿ya? Ahí es Miguel Servet, ¿ya? Miguel Servet habla de la circulación sanguínea. En la escritura social, el cambio más significativo desde el mundo medieval al mundo moderno europeo fue la aparición y desarrollo de las ciudades de un nuevo grupo social. ¿Cómo se llama? La Burguesía. Así es, la burguesía. Durante el desarrollo del descubrimiento geográfico, la expedición de Cristóbal Colón recibió el financiamiento ¿de quién? Luis de Santángel. Así es, el judío millonario Luis de Santángel, ¿no? Que dicen que era familia con Colón, ¿no? Hay unos investigadores que dicen que Colón y Santángel provendrían de la misma ciudad, inclusive que ambos eran judíos, ¿no? 36. Durante la era de los grandes descubrimientos geográficos, realizó el mapa más antiguo del continente americano. Eso creo que no les he dicho. Ahí es Juan de la Cosa. Así es, Juan de la Cosa va a hacer un mapa, ¿ya? Y es un mapa mundi en realidad. No solamente él dibuja el mapa de América, es un mapa mundi, ¿ya? Y en este mapa mundi, ahí vamos a ver por primera vez, o sea, es el mapa más antiguo donde figura América, ¿ya? El mapa más antiguo donde figura América. Durante el Renacimiento brillaron con luz propia varios artistas por sus obras. ¿Cuál de estas corresponde a Tiziano? Venus de Urbino. Así es, la Venus de Urbino. Ah, ya terminamos. Ya, vamos ahora a siguiente punto. Que pasen los desgraciados. Vamos a ver la dominación hispánica, jóvenes, ¿ya? Vamos a ver la dominación hispánica. Ahí estamos. Ya estamos en el nivel. La dominación hispánica, jóvenes, tiene que ver, pues, con la llegada de los españoles a América, ¿no? Y como previo vamos a recordar. Los españoles van a ir descubriendo progresivamente distintos lugares de América, ¿no es cierto? Entonces, va a llegar un momento en que se tiene que establecer gobernantes en las tierras nuevas conquistadas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Para que no se peleen los conquistadores colonizadores, se va a firmar un documento en España en 1512 que se va a llamar la Capitulación de Burgos, ¿ya? La Capitulación de Burgos reparte el territorio conquistado en dos, en Castilla del Oro, que le entregan a Nicuesa, y Nueva Andalucía, que se le entrega a Alonso de Ojeda para que lo administre, ¿de acuerdo? Eso es, pues, la Capitulación de Burgos, ¿listo? Acá en el mapita les pongo lo que es Castilla del Oro, es lo que está, pues, en Centroamérica, y lo que es en la parte norte de América del Sur está lo que es la Nueva Andalucía, ¿ya? Entonces ya están cerquita, ¿no? Ya están cerquita los españoles y comienzan a escuchar noticias de que más al sur existe un imperio, ¿no? Donde las paredes de los templos y palacios están hechos en oro, dice, ¿no? Parte verdad y parte mentira. Es una verdad relativa porque sí efectivamente existía un templo que era pues el Coricancha en el Cusco, y en este templo estaba todo revestido con láminas de oro.
de tal manera que por una ventana de este templo ingresa en cierto día y a cierta hora ingresa el sol, y con el oro que estaba todo revestido, pues los rayos del sol entraban y era como que el sol entraba a ese lugar, ¿no? La piedra de Intihuatana también tiene que ver ahí. A ver, ¿qué más? Vasco Núñez de Balboa, ya hemos conversado, que descubrió el Océano Pacífico, le llamó Mar del Sur, ¿no? Pedro Arias Dávila, ¿quién es este personaje? En Panamá, que es la zona que está más colonizada por los españoles para ese momento, hay un gobernador que es Pedrarias, ¿no? Que es Pedro Arias, todo junto. Pedrarias, ¿de acuerdo? Y él le va a dar apoyo político a diferentes expediciones para que vayan, pues, a buscar este imperio de los incas, ¿de acuerdo? Pascual de Andagoya es uno de los que va a iniciar esta aventura, 1522, pero no completa. Fracasa su expedición y se ve obligado a regresar, ¿de acuerdo? En Panamá siguen las noticias de esta situación, ¿ya? Vasco Núñez de Balboa también va a intentar, Pascual de Andagoya también, pero ocurre pues un accidente y esto le impide seguir con este viaje. Dicen los escritos que Vasco Núñez de Balboa va a recibir a la hija de Pedrarias como esposa, ¿no? Para llevarse bien, qué sé yo. Pero al final terminan peleándose Vasco Núñez de Balboa con Pedrarias, ¿no? Y Pedrarias lo manda a justiciar. O sea, Vasco Núñez de Balboa va a ser injustamente asesinado por Pedrarias, o sea, a su propio yerno, ¿de acuerdo? ¿Y quién lo va a ejecutar? Es Francisco Pizarro, que había sido su amigo de Vasco Núñez de Balboa. Bueno, esas cosas pasaron. Francisco Pizarro dice, yo voy a hacer esa empresa de ir y descubrir pues este imperio de oro, ¿no? Convence a Diego de Almagro y convence a Hernando de Luque para hacer una empresa e ir pues a conquistar estos territorios. Entonces, van a firmar en 1526 el famoso Pacto de Panamá, ¿no? Que es conocido también como la Compañía de Levante, que es la empresa que va a descubrir estos territorios y va a tener pues favores del gobierno, ¿no? Español. Va a tener la autorización de Pedrarias y Pedrarias dice, ya, te autorizo, pero nadie podía salir si no había autorización de Pedrarias. Te autorizo, pero a mí me vas a considerar también como un socio. Entonces lo van a tener que incluir a Pedrarias como un socio más, ¿no es cierto? Ahora, ahí están las tentativas, ¿no? De todo lo que se descubre, Francisco Becerra, Gaspar de Morales, Pascual de Andagoya, Juan de Basurto, y les he puesto un mapita hasta dónde llegaron cada uno, ¿ya? Y así bien explicadito está aquí cada uno, ¿no? Becerra descubrió Guarachiné, el Golfo de Panamá, ¿no? Ahí está el mapita, también les he puesto. Gaspar de Morales encuentra la antigua Mar del Sur, isla de Teraraqui, que es conocida pues como el archipiélago de las perlas, porque ahí se sacaba perlas, ¿no? Muchas perlas había en ese lugar. Pascual de Andagoya, ¿no? Que él va a llegar pues hasta el río San Juan y ahí se va a encontrar con los naturales y va a preguntar pues ¿de dónde vienen? Y le van a decir de Virú, dice, ¿no? Virú, porque ya saben ustedes que por ahí más abajito, ya casi llegando a territorio que era Perú, había un río que se llama Virú, ¿no es cierto? El río Virú, en la zona Virú. Probablemente de este Virú es que nos hayan puesto ese nombre, pues Perú, ¿no? En vez de decir Virú, Perú. Bueno, lenguas y lenguas a veces se trastocan. ¿Qué más? El último es Juan de Basurto. Juan de Basurto va a descubrir las tierras del sur y va a llegar hasta el puerto de Nombre de Dios, ¿ya? Nombre de Dios. Él tenía todo, era una persona con mucho dinero, tenía todo para haber podido lograr la empresa y llegar hasta este imperio, pero no lo va a lograr porque dicen que le da un ataque en este puerto de Nombre de Dios, le da un ataque y muere, ¿no? Que si no, él hubiese sido pues el conquistador de este territorio. Muy bien, jóvenes, ya estamos fuera de la hora. Ya, en la próxima clase continuamos, jóvenes, ¿sí? Ya les he subido hasta la semana 3, hoy día les voy a subir la semana 4 y también esta de acá la semana 5. Oh, no, hoy día no. Voy a mentir si digo que voy a subir. La semana
La semana 4 sí se las voy a subir, ¿ya? La semana 4 sí, porque la semana 5 tengo que corregir algunas cositas de la práctica sobre todo. Ya, jóvenes, yo siempre les pongo la práctica corregida, por si acaso, que la puedan imprimir sin errores, sin nada, porque a veces, como siempre les digo, los seres humanos no somos perfectos y a mí me gusta editarlas, pues, para que estén bastante bien. No soy experta editando, trabajo en esas cosas, soy editora. Ya, chicos, muy bien. Nos vemos en la próxima clase. Un abrazo, cuídense mucho, buen fin de semana, ¿sí? Y no se olviden, cuando tú quieres conseguir tu sueño, tienes que sacrificar cosas, ¿no? Porque no todas las cosas que soñamos son utopías. Hay muchas cosas que podemos alcanzar. No lo necesitamos constancia y dedicación. ¿Ya, jóvenes? Hasta luego. Hasta luego, profesora. Listo, hasta luego. Hasta luego, maestra. Hasta luego, hijos. Cuídense mucho. Aliméntense bien, ¿ah? Aliméntense bien. No quiere decir harto, sino buena comida. Aliméntese con conocimiento. También, ya saben ustedes, los sacrificios de hoy serán la gloria del futuro. Eso no se olviden, lo dice la historia.